de Buddhi, hacer expresión en la objetividad. Si ellos se expresan a sí mismos desde la luz de Buddhi, son capaces de conectar con la sensación de los cuerpos y la sensación de los árboles. Si no hubiera conexión, aunque hubiera un anacardo como este árbol de aquí y tuviera anacardos, frutos muy gustosos y que tienen una fragancia exquisita, que solo lo sabréis cuando vengáis aquí en verano. El anacardo, el fruto es fresco, es gustoso y muy perfumado. ¿Para quién? Para quien tiene sentidos que están despiertos. Pues los sentidos existían, pero no estaban despiertos todavía. Ese era el puente que había que conectar, la conexión que había que hacer. Igual que el niño recién nacido no tiene sus sentidos desarrollados todavía, así el ser humano no había desarrollado todavía su capacidad de exteriorizarse, porque antes de los atlantes todas sus guerras, cóleras y peleas estaban en el plano mental, en el plano búdico, a partir de donde tomaron diferentes direcciones. La guerra de los devas, de los dioses, de Dios, no es en el plano físico, sino es al final de la tercera y comienzo de la cuarta. Ahora tenemos que relacionarnos con la Tierra porque se ha formado la Tierra y la cuarta evolución ha llegado. Y los prachetas son los seres que hacen esta conexión. Es decir, el alma la luz del alma tiene que mostrarse en la objetividad, ha de impregnar o entrar a los sentidos, e impregnarlos. Solo entonces se produce la conexión entre el cuerpo y el alma, y el planeta y el ser humano. Y esa fue la tarea encomendada a los prachetasas. Pero los prachetasas, como eran hijos nacidos de la mente del Creador, estaban orientados sobre todo en esa dirección, como Kandu entre la primera y segunda raza raíces. Si uno viene de arriba, su orientación es siempre hacia aquello de arriba y no hacia esto de abajo, no hacia las formaciones más densas. Como consecuencia de ello necesitaban ser estimulados. Ahí es donde entra en escena Rudra. Rudra es una energía de primer rayo que produce ondas. Ondas en el sistema existente, como al lago tranquilo al que se arroja un guijarro, comienzan las ondas, producen una alteración. Las prachetasas se les tenía que alterar de la penitencia que estaban haciendo para que supieran cuál era el propósito de su venida, para qué habían venido. Por ejemplo, todos hemos venido aquí para tener una clase, pero la clase no podría haber tenido lugar si yo hubiera cerrado los ojos. El propósito era dar una clase y no cerrar los ojos.
yo en este caso. Prachetasas are Los prachetasas, on account of their debido natural, inherent a su natural e inherente orientation to the light, they are not looking to e innata orientación hacia la luz, no estaban orientados ni tenían ganas de mirar hacia este lado It's físico. like a disinterested husband Era como maridos desinteresados, que no tienen interés, who doesn't look at que no miran his lady, a su mujer, even though she is very beautiful. aunque por muy guapa que pueda ser. So that's what happens with Prachetasas. Eso es lo que les ocurrió a los So they prachetasas, needed to get external light. de modo que necesitaban Just exteriorizarse, like Kandu helped, igual que Kandu was helped by Pramlochani igual que a Kandu le ayudó Pramalochani to get into the next step of objectivity. a dar el siguiente paso hacia la objetividad. Prachetasas also were to be helped. Así a los prachetasas había que They ayudarlos were helped by the Rudras. y fueron ayudados entonces en este And with the caso help of por the los vibrations of Rudras, por los rudras, y con ayuda de las vibraciones de los rudras the light of the soul entered into the five senses la luz del alma entró a los 5 sentidos and also the five organs of y, the body. y también a los 5 órganos del cuerpo, That the five sense organs and five organs of action. los 5 órganos del cuerpo y los 5 That's how órganos de the acción. Prachetasas Así los 10 prachetasas were made to ripple into se les hizo the que senses and the body. empezaran a crear ondas en los sentidos y el cuerpo. You understand me? ¿Entendemos eso? What is needed is there is current there is equipment here. Había corriente, pongamos un ejemplo allí, It is linked up. y el equipo a conectar aquí, pues se necesitaba una conexión para que este equipo funcionara, porque no sabían sino cómo conectar una cosa con la otra. The body of five sense De modo que organs el cuerpo de 5 órganos de sentidos and five organs of action. y de 5 órganos de acción como tal, Senses, you know, five organs los of 5 action. sentidos los conocemos. Los 5 órganos de acción son los 2 brazos forman uno, los 2 piernas forman otro. 2. El uso de la palabra, la facultad de hablar, It's an organ of action. es un órgano de acción también. 3. And then the two excretory organs. Más los 2 órganos o canales de excreción para orinar y para defecar. Estos son Organs of action. los 5 órganos de And then acción. there are five sense organs. Y luego hay también 5 órganos de los sentidos, que sumados son 10. Los 10 prachetasas se espera que entraran a los sentidos, porque si no el trabajo no podía seguir adelante. Formaba parte del plan divino ayudar a los seres, By virtue of their pero en virtud attunement to the de su sintonía con el Señor Absoluto, porque estaban did not get into meditando, no entraban en los sentidos. an aspect of this cosmic first ray Entonces un aspecto del primer rayo cósmico, called Rudras. llamado Rudras, The Rudras I explained earlier. son los que tuvieron que intervenir. Group life in Switzerland. En una convivencia de grupo en Suiza hablé de estos Rudras After Adityas prepare the en Viznau. Una vez que los field adityas of light, habían preparado el campo de luz, Rudras help to disturb the field of light. los Rudras Form the related vibration. ayudaron o contribuyeron a que ese campo de luz se alterara formando las correspondientes vibraciones. Y para eso los Rudras utilizaron como medio el sonido. Por eso a los Rudras se los puede estimular con el sonido. So the same Rudra, El mismo Rudra, once again, una vez más, tries to disturb these prachetasas. intenta alterar a They estos get into involution. prachetasas para que entren en la involución. The prachetas, Los prachetas they were so pleased with the reminder of Rudra. estaban muy complacidos con este gesto de Rudra, Because Rudra works porque Rudra in actúa tune with the plan. en sintonía con el plan. So the prachetas praised them. Los prachetas los alabaron Reminded them of por their haberlos duty. recordado su deber, And also request y him también le pidieron to be with them. que se quedara con ellos. Then they enter into
the sense organs cuando entraran en los and órganos organs of action. de los sentidos y en los órganos de acción. They requested the presence of Rudra with them, Le pidieron la presencia del Rudra con ellos, que se quedara con so that ellos, they don't get lost into the para creation. que no se perdieran en la creación. Because once you involve, Una vez que uno involuciona, sometimes you get lost. a veces se pierde uno. Rudra agreed. Rudra dijo de I give acuerdo, my presence to yo you. te daré mi presencia. It's a very beautiful story. Es una historia hermosísima. If you know the links, it is really beautiful. Si uno conoce los eslabones de conexión, es verdaderamente hermosa. De modo que los 10 Kumaras Expressed themselves into the five senses and five organs of action. se expresaron a sí mismos en los 5 sentidos y en los 5 órganos de acción. Externalized themselves. Se exteriorizaron a sí mismos. They are full of consciousness, Están llenos de conciencia, meaning chetas. que significa chetas. That chetas Y esas chetas decided to externalize decidieron exteriorizarse at the direction of Rudra. a petición de bajo la guía de Rudra. Those chetas became prachetas. Así, esos chetas se convirtieron en Prachetas prachetas. Prachetas significa externalized consciousness. conciencia exteriorizada. Because consciousness externalized into the sense organs and Porque organs of la action, conciencia se exteriorizaba a los 5 órganos y a los 5 we are órganos actively working with de acción, puesto que se exteriorizaron, estamos tan activamente trabajando con ellos ahora. And where is Rudra? ¿Dónde está Rudra? ¿Dónde se quedó Rudra? He took to the position of the mind. Rudra se fue a la posición de la mente. With him it is 11. Y con él son In 11. the body, En el cuerpo, these are the 11 divine principles. estos son los 11 principios divinos, The soul, olvi- apart from the soul, aparte del alma ahora, its light, y de su luz, the five sense of organs, los 5 and sense organs, los 5 órganos de los sentidos, los 5 órganos de acción, are filled with consciousness. están llenos de conciencia, Decided over by Rudra. presidida por Rudra. So this is what drives Esto es lo que guía al cuerpo and links up through Rudra y lo with the conecta consciousness of the soul. por medio de Rudra con la conciencia búdica del alma. These 10 prachetas Estos 10 prachetas activating the body que activan al cuerpo causes 10 ways of our working. producen 10 modos diferentes de trabajar o actuar en nosotros. Our work involves legs, Nuestro trabajo implica los feet, piernas, los brazos, la palabra, breathe, cuando comemos y bebemos to expel para expulsar ese líquido y esa materia sólida. Esas son acciones de los órganos. and then to see, to listen, Y luego ver, oír, to smell, gustar, oler to touch. y These are tocar. our activities. En eso consiste toda nuestra actividad. These are the tenfold activities Esta es la actividad décuple which moves our body. que Our mueve a nuestro cuerpo en todo momento. body is like a chariot Este cuerpo es como un carruaje that is moved by 10 principles. movido por 10 principios. That is what is called Eso es lo que se llama Dasharatha, Dasharada, meaning a chariot es decir, un carro that moves in 10 directions. o una carroza que se mueve en 10 direcciones. This Dasharatha is what Yeah. you find him as king, A este Dasharada lo encontramos en el Ramayana como rey, the father of Lord Rama. el padre de Rama, el Señor. Not only he is Dasharatha, No solo es he is él also Dasharatha. Dasarada, sino que nosotros somos también Dasaradas, What else do we do in the day? que nos movemos en 10 direcciones. ¿Qué más Using the hacemos mind, durante el día? Mover la mente, we utilizar, use our sense organs and organs of action. utilizamos la mente, utilizamos nuestros órganos de acción y nuestros órganos. But these prachetas, Entonces, ¿qué salida tienen estos prachetas? once again Rudra. Pues su salida es otra vez el Rudra.
Por eso Rudra se le llama Shiva Rudra. Así Madame Blavatsky escribe en la doctrina secreta. Shiva Rudra. Rudra. Shiva significa la voluntad cósmica o el primer rayo cósmico, cuyo otro nombre es Agni. Agni es lo mismo que Shiva. Y su vibración, su energía vibradora es Rudra. Shiva llevó a cabo, trabajó para antes, al comienzo de la tercera raza raíz, para poner en su sitio la cabeza de Daksha. Ahora viene al comienzo de la cuarta raíz, viene a ayudar. En todo momento, en todo periodo, se produce la actuación de la intervención del primer rayo para seguir adelante con la creación según el plan. Por eso se venera a Shiva con una estrella de 5 puntas, porque es el que preside en nosotros a través de los 5 sentidos y los 5 órganos de acción y de los 5 órganos de los sentidos, y sus vibraciones contienen las 5 pulsaciones, y es el que mantiene en orden a los 5 elementos. Por eso este mantra quíntuple de Om Namah Shivaya, con una estructura de 5 puntas, de estrella de 5 puntas como símbolo. Ese es el mantra principal que se le da a los niños que cumplen 5 años de edad. El 5.º año, al niño se le inicia en este mantra de 5 sílabas, Om Namah Shivaya, para que tenga los órganos de acción y también los órganos sensoriales y las 5 pulsaciones, los 5 elementos, para que todos estén bajo un correcto control. Ese es el trabajo de este mantra de 5 sílabas. A menos que estos estén bajo el correcto control, no podemos seguir adelante hasta los planos superiores. Él mismo preside la mente, y él es la estrella guía de esta conciencia décuple que actúa en los sentidos y en el cuerpo. De modo que es muy importante que veneremos a esta inteligencia que permitirá la coordinación del cuerpo, que se puede orientar hacia propósitos elevados. La mayoría de los hindúes no saben por qué al llegar a los 5 años se hace la iniciación a la educación con el mantra Om Namah Shivaya. Se lo toman como algo rutinario, por eso nunca se enteran. Por eso yo se lo digo a los niños de Occidente que están trabajando con Mitila, que trabajen primero con Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya es el mantra que estimula en el nivel mental la voluntad cósmica. Es un gran secreto dado por los adeptos arios. De modo que cada vez que pensemos en Om Namah Shivaya o pensemos en el Rudra Sukta, que es el más poderoso y más vibrante de los suktas, cuando lo cantemos, el símbolo es la estrella de 5 puntas. Es decir, que cuando esta estrella de 5 puntas se haya logrado en nosotros, nuestro cuerpo será, dicen, listo como un violín para la música divina. Entonces será lo suficientemente bueno para ponerse en sintonía con la sabiduría. Hoy la gente no se prepara para nada, pero quiere saberlo todo y quiere conocerlo todo. Con esta preparación es posible.
La música when the strings are tight de violín que se produce cuando las cuerdas están tensas is different from the other fiddles. es diferente de los When otros the strings are not tight, violines cuyas cuerdas no están tensadas. isn't it? ¿No es cierto? Many times no music or such. Muchas veces en esos violines no suena ni música en This is absoluto. intended even in the 5th year of the human Esto ya se pretende cuando el niño tiene 5 being. años It's a sacrament. y es un sacramento. So that's the work of Pracheta. Ese es el trabajo que That's the cumplen work of Rudra. los prachetas, esa es la tarea de los They are rudras. those who link up Son los the seres souls that are incarnated que conectan into human body. a las almas que encarnan en cuerpos humanos, So that para que they así feel the sensation at the senses level, sientan sean conscientes a nivel moving towards a tree, sensorial y vayan hacia un árbol, and then feel that this y tree could be tasty, puedan- this fruit could be tasty, puedan sentir que ese fruto and eat it. es gustoso y lo puedan comer. Otherwise the tree is there, the fruits are De otro modo, el árbol estaría allí con sus there, frutos and you are there. y nosotros You are estaríamos not relating to it. a su lado, pero no tendríamos Crisis. relación. Eso era una crisis. At the beginning of the big globe Al comienzo del globo of this planet. de este planeta. This story dates back to 300 million years. Esta historia se remonta a 300.000 años atrás, a 300 millones de años. So ever since man started relating to earth, Desde entonces, el ser humano comenzó a relacionarse con la Tierra, slowly he related so much to the earth. pero poco a poco llegó a relacionar He tanto, forgot the original purpose. tanto con la Tierra que se olvidó de su propósito original de venida. So now we are trying to Ahora lo que estamos haciendo es intentar withdraw retirarnos, the five senses, retirar los into the 5 mind, sentidos a nuestra mente withdraw the mind y into the retirar nuestra mente al búdico, and in buddhic state experience is so. y en ese estado búdico experimentar el alma. Reverse path. Estamos We have to work on. intentando elaborar That's o the seguir path by which we came. el sendero inverso, que fue el sendero por el que vinimos. So that is the penance related to Esa es la penitencia these prachetas. que llevaban a cabo estos prachetas. Other trees spread and overshadowed. Otros árboles se multiplicaron y recubrieron de sombra Protected earth. a la tierra improtegida. The people perished. La gente pereció. Perished in the sense that Pereció. they are in the body, Quiere decir que estaban en el they cuerpo, don't eat for themselves. pero que no comían para sí They don't mismos, do anything. The no body hacían nada y entonces el cuerpo perece. That's a crisis. It was a crisis. Fue una crisis. The perishing of the beings is when you don't nourish the body, it perishes. Cuando no se alimentan al They cuerpo, did not know how to este perece, pero no nourish sabían the body. cómo alimentar They su did not know cuerpo. that if they eat this fruit, No sabían que si comían tal o cual fruto o tal o cual vegetal, the body gets nourished. el cuerpo se alimentaba. So they were all perishing. Así, por eso perecían, porque no lo The sabían. sages, Los sabios, the rishis, los of rishis Aryan race, de la raza aria, called prachetas, llamados prachetas, are shown se les mostró, coming forth from deep. provenientes del globo D, They were so deep in their Ah. nonsense. proveniendo de lo They profundo. are called Aryan rishis, Se les llamó rishis arios, meaning es decir, for the advent of Aryan race, que para que pudiera llegar la raza aria, they have come for that purpose. los prachetas vinieron con ese fin. That's where is Aryan race? The story is before Atlantis. ¿Dónde está la raza aria? La historia es antes de los atlantes. Arya here should also be understood En in es- different sense. En este caso, aria aquí ha de entenderse de una manera Aryan energy. más abarcante, que es la energía ariana, Second PS3. que puede atravesar atravesarlo todo. Atravesar la materia densa no es cosa fácil. Difficult to enlighten a dull head. Es difícil iluminar a una cabeza embotada, ¿verdad? If the head carries a little light, Si la cabeza tuviera un poco de luz, you can inflame it
podríamos inflamarla, iluminarla, but it is just mud. pero si es simplemente barro, It's difficult to enlighten it. es difícil iluminarla. It requires Se the requiere energy of Aries la energía de Aries to penetrate into, para penetrar stir it, por, do all kinds of things, and enlighten it. por cosas de barro que hacen todo tipo de cosas e iluminarlo. So the race, De modo que los rishis, who would be very active in the Aryan period, que estaban muy activos en el periodo ariano, en la dirección their job is recta, the Aryan race porque su trabajo era are fulfilled. hacer que la raza aria alcanzase la plenitud. So they were in the deep, Ellos estaban en lo profundo and they were to be awakened from the depth. y tenían que despertar de esa profundidad. So they destroyed Entonces ellos destruyeron that situation of darkness existing with the body. aquella situación de oscuridad que existía en los cuerpos. For that purpose again, Con ese propósito, de nuevo, there is the marriage between the senses se and mind. produjo el matrimonio de los sentidos y de Marisha. That means even if there is a fruit over there, Es decir, que aunque hubiera un fruto allí, that the fruit is the taste of the tree. el gusto de ese fruto o The árbol, taste of the tree. el sentido de ese árbol, It also tempts you. nos tienta And también. your sense, Y nuestro therefore sentido, is free. por ese modo, o de esa manera se relaciona con él. So Marisha from the De modo que vegetable kingdom, el Marisha del reino vegetal, who was deposited in the earlier race, que fue depositado en una raza Kandu. anterior en los tiempos de Kandu, She is married se estaba casada to Prachetas, con Prachetas. so there is a Sí. strong wedlock. Se casó con Prachetas y se produjo So there is no divorce. una boda muy fuertemente amarrada, que hasta ahora no ha habido divorcio. Por eso seguimos, However much we eat, comemos we are not tired, y por mucho que comamos no nos cansamos. isn't it? ¿No es cierto? We always Siempre feel inclined to eat. nos sentimos con ganas de comer, inclinados por comer. Eating is never a tiresome activity. Comer no es nunca una actividad Because of this marriage of de- intelligence, de la que nos cansemos. Es debido a este matrimonio de inteligencias coming from the plants, coming from the que proviene what de comes las, from the senses are Prachetas. lo que viene de los sentidos o es de los What comes Prachetas, from the planet Earth is- y lo que is viene Marisha, del planeta Tierra es Marisha, and they are linked. y ambos están conectados, Prachetas y Marisha. The Así, whole work is happening. y así ocurre y está ocurriendo todo el trabajo. Could you please explain the Podría meaning of Prachetas? explicar cuál es el significado de Prachetas. Explain. Ya se ha explicado. Could you explain the relation between Prachetas and Poseidon? Podría explicar la relación entre Prachetas y Poseidón. Poseidon, I am told, Poseidón, me han dicho, Neptune. es igual que Neptuno. Neptune's activity is La- to cause ripples in space. La actividad de Neptuno es producir ondas en el espacio. In one way, De una manera, it is related in the sense that está Neptune relacionado has en el the sentido principle of magnetism. de que Neptuno tiene también el principio del magnetismo. So there is a magnetic effect of De Neptune. modo que Neptuno tiene un efecto magnético que nos afecta. In an inferior sense, En un sentido inferior, say Neptune is working at this level. podemos decir que Neptuno actúa en este nivel, Just like we have inferior magnetism called animal magnetism. igual que tenemos también magnetismo inferior llamado animal. Here the inferior attraction En este through caso, into sensuous objects, sense objects. la atracción inferior a través de los sentidos hacia los objetos de los sentidos is seen puede ser considerada very como base principle of Neptune. un principio, aunque muy bajo, del principio de Neptuno. Sin embargo, Neptuno pertenece al plano cósmico y Poseidón es igual que Neptuno. But you can take that principle because every principle exists in all its seven planes. Pero ese principio lo podemos tomar porque todo principio existe en los 7 planos. En ese contexto podemos
comparar a Poseidón con Prachetas. Puede poner la conexión entre Rama y Ravana. ¿Cómo se nos ha ocurrido esta pregunta? ¿Cómo se te ocurrió esta pregunta? Okay. Since the story is happening between third and fourth race, Puesto que esta historia the fight is with an Atlantean called Ravana. ocurre entre la tercera y cuarta razas, porque la lucha es contra Called Rama. un ariano llamado Rama contra Ravana, que es de la tercera raza, la Atlante, o sea, la anterior a la Atlanta. Rama pertenece a la raza aria, sí, y Ravana pertenece a la raza Atlante. It's a good dimension that you have picked up. Esa es una buena dimensión que has escogido, que has visto. There was also the participation of apes. También se produce la participación de los Story of Ramayana, monos, ¿no?, en la historia del Ramayana, which relate to the art forms que tiene que ver con las formas mal hechas, occupied by high beings, ocupadas, sin embargo, por seres elevados o inteligencias divinas of third root race, de la tercera raza raíz, were existing in the form of que existían apes and other con gorillas, formas de primates, gorilas y chimpancés. and Ravana can be treated as a titan, Atlantean. Ravana puede ser considerado o tratado como un titán de los tiempos atlantes. Ravana. Eso es Ravana. Rama es de la dinastía del Sol. So he comes from the dynasty of Sun, Es de la dinastía del Sol, the beginning of Aryan race on the planet. que representa el comienzo de la raza aria en el planeta, And Master Maurya El is ma- a descendant of that dynasty. de la cual el maestro Moria es un descendiente de esa dinastía We can say that the story solar. is relatable Podemos decir que esta historia se relaciona the Atlanteans con los atlantes as a war between Atlanteans and como Aryans una guerra entre los atlantes y los arios, during the times where there is the advent of the Aryan race. durante el periodo en que se produjo la llegada de la raza aria, que es la quinta raza raíz. And Rama, the Aryan, Rama, el ario, was helped by beings of fue ayudado por seres third root race de la tercera raza raíz who continued through the fourth root race. que siguieron viviendo durante la cuarta raza raíz y que siguieron siendo de magia blanca, Black man. mientras que Ravana adoptó la magia negra, por el contrario. Is it right to say that Prachetas Es correcto decir que Prachetas, with Pandavas, en conexión con los Pándavas, wherever principle 5 is involved, cada vez que esté incluido el principio 5, podemos ponerlos en relación. Pándavas, Pandavas Prachetas. Los 5 Pándavas can be related to the 5 senses, pueden relacionarse con los 5 sentidos, which is an aspect of, que son un aspecto de Prachetas. but the Pandavas are of, they are not actually Prachetas. Pero los Pándavas no son en realidad Prachetas, They are a very high soul. sino son almas muy elevadas From the second root race, de la segunda raza raíz, que provienen de ahí, equated with celestial king Indra. iguales al rey celestial Indra. They were former Indras, Antiguamente eran Indras también ellos, the third ones. que se han jubilado, por así All decir. those 5 celestial kings, Esos 5 reyes celestiales they were chosen fueron elegidos by the divine plan por el plan divino for purposes of establishing law and order. con el propósito de establecer la ley y el In orden the twilight hours of Dwapara, durante las horas de 2 luces entre el Dwapara y el Kali Yugas. Así que no son they are the Prachetas, celestial kings, sino que son reyes celestiales incarnated for a specific special purpose. que encarnaron con un propósito especial específico y And que, they cooperate with the Lord y que cooperaron con el who Señor, came down. que descendió
en él mismo the law and also to give the wisdom for the para dar Kali Yuga. la ley, así como la sabiduría para este Kali Yuga. Could you explain the difference between Kumara ¿Podrías and Prachetas? explicar la diferencia entre los Kumaras y los Prachetas? Prachetas are working as Lo- principles in creation. Los Prachetas actúan o trabajan como They are principios also Kumaras. en la creación, son también Kumaras They are engaged en su naturaleza, pero se ocupan sense activity of the people. de la actividad de los sentidos de la And gente. when the sense activities are oriented to Rudra, Y cuando las actividades de los sentidos están orientadas hacia Rudra, nos ayudan a invertir nuestra dirección. but the Kumaras, the 5 Kumaras Pero coming from Brahma, los cinco Kumaras que provienen de Brahma, el creador, como Sanaka, Sanandana, Sanatana y Sanat Kumara y Narada, remain right from the beginning están ahí desde el principio, as teachers, son siempre maestros helping para ayudar a los seres to get enlightened into wisdom, a que se iluminen en la sabiduría path of life, y sigan el sendero de la luz to reach I am conscious. para llegar a la conciencia yo soy. They remain teachers Siguen siendo maestros from the beginning. desde el principio. Prachetas, Prachetas, at the request of Rudra, a petición de Rudra, have implanted themselves los Prachetas se in the sense implantaron a sí mismos en los órganos de los sentidos y órganos de acción de los seres humanos y pueden realizar una tarea doble. Ayudan a los seres, ayudan a las almas a que entren a la objetividad o a la subjetividad. Así que son diferentes but essentially they are of the same en character. sus funciones, pero esencialmente tienen el mismo carácter, solo que se les da diferentes tareas. And could you explain the difference between Kumaras and Rudra? Puedes la diferencia entre Kumaras y Rudras. Now it is clear to you. Ahora ya estará claro, ¿no? Rudras descend from Los Rudras descienden de la primera, Kumaras de la voluntad, descend rayo cósmico 1. Los Kumaras descienden del rayo cósmico 3. Sorry for so many questions. Al final pone, lo siento por tantas preguntas. I think it is better to stop here. Creo que es mejor detenerme aquí. And conclude. Así concluye este email. So, we stop here Así que nos detenemos aquí until we get further questions. and answers. hasta que tengamos más preguntas sobre la doctrina secreta. Thank you very much Muchas gracias. that we went into Que no hemos podido adentrarnos the ancestry of en, soul. en lo que es la historia de los ancestros del alma. I think she did not yet study Creo que todavía no ha estudiado root race. la quinta raza raíz. Then we'll have some more questions. Cuando así lo haga, tendremos más preguntas. And within one root race there are so many manmantaras. Y dentro de una raza raíz hay muchos manvantaras. Y dentro de un manvantara hay yugas. So, to Así look up que para conectar the yugas, the manmantaras, los yugas, los manvantaras y la raza raíz it's almost impossible. es casi imposible. It is said that today, Se dice que hoy in the 27th estamos en Kali Yuga, el Kali Yuga número to 27 the Mahayuga, del Mahayuga 20 20 of Vaivasvata Manu. del Vaivasvata Manu. Vaivasvata Manu has 72. Vaivas, Mahayuga la edad de Vaivasvata Manu es 72 Mahayugas has 4 yugas, y cada Mahayuga está compuesto por 4 yugas. and we are in the 27th one. Y estamos en el número 27. So, I tried a wild imagination. of Así yugas. que he hecho todo lo que he podido con una mi imaginación para conectar las razas, los manus y los yugas, pero es muy difícil Keep repeating with every manu. porque estos yugas se repiten con cada manu que viene. Bhagavata narrates the whole El Bhagavata habla Atmagenesis de toda la cosmogénesis in terms of manus. en términos de manus, lo define como manus. La doctrina secreta narra las cosas en términos de razas raíces. 7 root races, Hay 7 razas raíz and there are 7 manus. y hay 7 manus. And we have to find, Tenemos que encontrar, after we master secret o una vez que conozcamos
bien la doctrina secreta y la sabiduría del Bhagavata, podremos hacer ciertas aventuras para ponerlos en correlación, estas dos presentaciones de la sabiduría. Doctrina secreta del Bhagavata. Nos detenemos de momento aquí. Un beneficio que obtendremos si leemos la doctrina secreta conscientemente es que volveremos a nuestro pasado. Muchas veces nos puede desvelar y revelar algunas de nuestras vidas pasadas, porque nos habla de un pasado tan amplio que va más allá de 300 millones de años cuando se trata de los globos, que va más allá de 18 millones de años cuando se trata de los seres humanos. La cuarta ronda es la que está ahora en este planeta, así que la cuarta y la quinta es lo que ya se sabe, que el hombre tiene 18 millones de años en este planeta y que el planeta mismo tiene 300 millones de años. Todo se refiere al globo D, pero nuestra historia va mucho más antes al globo C. Todavía allí había historia de seres humanos y la historia del globo D y del globo A con historias de los seres humanos. Todas están mezcladas y se habla de ellas en la sabiduría oriental. De hecho, la doctrina secreta ayuda a los sabios védicos a poder separar los ciclos del tiempo, a quién ponerle en qué lugar, dónde colocar a Kasyapa, dónde poner a Daksha, dónde poner a la Trinidad, dónde colocar a la Madre Naturaleza, en qué estadio, porque nadie lo sabe aquí. La doctrina secreta es una gran revelación sería una gran revelación para los orientales que se preocuparan por saber la doctrina secreta. Eso es todo de momento. La esencia del ocultismo viene de la meditación número 25. En su nombre vivimos. En su templo vivimos. En él verdaderamente vivimos hasta que él abre sus ojos en nosotros. En su nombre él vive. En su templo él vive. En él verdaderamente él vive. Cuando abre sus ojos en nosotros. En el entretanto, esperemos, miremoslo a él y no nos miremos unos a otros. Llamémosle en todo, en todos, para encontrar a todo y a todos en él. Entonces la vida es un carro de festival y no una guerra de festival. Esto fue explicado una vez durante el Meikal de este año. Nosotros creemos que estamos viviendo, pero es Él el que vive en nosotros. De modo que nuestro vivir es su vivir. Lo único es que tendemos a olvidarnos de eso. Creemos que somos nosotros quienes vivimos, pero es Él quien vive en nosotros. En su templo nosotros vivimos. El cuerpo con todas sus inteligencias. El cuerpo humano es la belleza de la creación. De modo que el cuerpo y su belleza
no son nuestras, sino que son de Él también. Pero nosotros creemos que son nuestras. Nosotros mismos no somos de nosotros mismos, sino que es Él el que está en nosotros con forma de nosotros. Y el cuerpo es también suyo, no de nosotros. En su templo, en su nombre vivimos. En Él verdaderamente vivimos. Hasta que Él abre sus ojos en nosotros. El uno en nosotros abre sus ojos y nosotros creemos que nosotros existimos, que este es nuestro cuerpo, que esta es nuestra inteligencia, que esta es nuestra capacidad, que este es nuestro conocimiento, que esta es nuestra vida. Así pensamos en ignorancia. Eso es porque Él no ha abierto sus ojos en nosotros. Cuando Él abre sus ojos en nosotros, la cosa es diferente. Toda su actividad no comienza sino hasta que Él no abre sus ojos en nosotros. Una vez que abre sus ojos en nosotros, nosotros dejamos de existir, sino que solo Él existe como nosotros. De modo que el propósito de las meditaciones ocultistas nos permite ver su esplendor en nuestro ser, porque no es verdaderamente nuestro ser. Sushumna, Ida y Pingala, el tercer ojo, la osa mayor, el gran Khan, la estrella del gran Khan, todo eso que está dentro de nosotros le pertenecen a Él. Es un gran templo, un grandioso templo. En su templo Él vive y nosotros creemos que somos nosotros. Él nos permite que pensemos así. Por eso tenemos que estarle agradecidos. Es su cuerpo, son sus sentidos, es su mente, es su buddhi, es su conocimiento, es su intuición, es su vida. Todo es suyo. ¿Qué hay de nuestro? Esto es necesario, todo esto, para permitir que lo divino actúe y que nosotros seamos testigos. Ahora somos nosotros los que hacemos y Él es un testigo de lo que hacemos. Si le dejáramos funcionar a Él y nosotros fuéramos testigos, eso sería luz. Pero si nosotros actuamos y Él es el testigo, es oscuridad. Ahí está simplemente la diferencia. Por muy capaz y hábilmente que hagamos las cosas, si no recordamos que nuestra capacidad o habilidad no es nuestra, sino de Él, entonces la actividad será luz cuando lo recordamos. Pero si creemos que somos nosotros los que somos capaces de hacer todo esto, que yo soy capaz, por ejemplo, de daros las explicaciones de las meditaciones ocultistas, entonces eso no es luz. Por eso, cada vez que hablo tengo que invocar por necesidad, diciendo en lo que digo en el Medami, no soy yo, sino eres tú. No negaré al Brahman. Digo, nunca negaré al Brahman. Anirakarana-mastu. Que no ocurra la negación, que no ocurra la negación 5 veces, lo digo, es recordarnos 5 veces a nosotros mismos,
diciéndote, venga hombre, tú no eres el que es capaz o puede dar estas enseñanzas, es mejor que te quedes de lado, que hagas sitio y dejes que el uno actúe. Si ese uno actúa, entonces es todo luz. Y si ese uno no funciona, no actúa, es oscuridad. Esta práctica es todo en relación a las meditaciones ocultistas. Si ocupamos por completo su trono y le invitamos, ¿dónde se podrá sentar él? Es como invitar a un invitado a nuestra casa. Y hay solo en la que hay una sola silla. Y le decimos en todo momento, siéntese, siéntese, siéntese. ¿En dónde se va a sentar? Si tenemos un ego tan grande que ocupamos la silla por completo y luego queremos que lo divino se siente también. Lo divino no se puede sentar porque estamos nosotros. Si nos apartamos, él se podrá sentar porque hay un solo trono. Si nosotros lo ocupamos, él no lo puede ocupar. Y si él lo ocupa, nosotros no lo ocupamos. Si Nara es el que actúa, Narayana no puede actuar. Y si Narayana actúa, Nara no funciona. ¿De quién queremos ser testigos? En la guerra. Al final, Krishna le dijo a Arjuna, tú déjame trabajar y no tendrás ninguna consecuencia tampoco. Tienes miedo de matar a toda esta gente, pero ya están muertos por sus propias acciones. Ahora se trata de una mera formalidad física para completar su muerte. Ya están muertos. Todos han venido ya hasta mí. Solo estás haciendo una formalidad tú. Ya están todos sentenciados a morir. Así que no creas que eres tú quien quien los va a matar. La persona que ejecuta una sentencia de muerte no es un asesino quien es el que los mata. Ellos mismos se han matado a sí mismos por sus acciones. Eso ya ha sido decidido. Arjuna no lo podía entender. Y dijo, bueno, en ese caso, déjame trabajar para ser un testigo. Simplemente hacerlo. Haz lo que yo te digo. Cada vez que trabajaba Krishna a través de Arjuna, era un éxito por ese día. Pero cada vez que actuaba Arjuna, era un fracaso. Y era un fracaso costoso para él, porque tuvo que perder a su más querido hijo una vez. Y en otras veces tuvo que perderse a sí mismo. Tuvo que morir una vez por sus propias acciones. Y hubiera podido perder toda la guerra porque iba a caer prisionero su hermano mayor y perdió verdaderamente a su hijo. De modo que cuando nosotros mismos trabajamos es ignorancia, pero cuando dejamos que lo divino actúe a través de nosotros, entonces es esplendor, luz, gozo y experiencia. Esto hemos de practicarlo a diario, de que no somos nosotros, no soy yo, sino tú. Hemos de pedirle a Dios, déjame que te deje actuar a través de mí, porque tú nos tienes que bendecir. Siempre por las pequeñas acciones que logramos nos volvemos soberbios. La soberbia, el orgullo innecesario es una cosa que entra en uno sin darse cuenta. No sé de dónde viene, pero 2 o 3 acciones buenas que tienen lugar y ya uno tiene un cambio en su cara, muy orgulloso.
Cuando somos orgullosos, el Señor sonríe y se convierte en testigo de lo que ocurre. Le resulta imposible al Señor actuar a través de una persona orgullosa. Esa es la única cosa de la que tenemos que estar en guardia en todo momento. Al final de nuestras acciones, de lo único que nos tenemos que guardar es de he sido soberbio, me lo he creído, que el orgullo, que la soberbia no llegue a nosotros, porque si llega, todo lo demás desaparece, porque construimos un muro de hierro entre nosotros y la divinidad si nos entra soberbia. Por eso tenemos que estar en guardia, protegernos. ¿Qué es la simplicidad? La simplicidad es simplemente la falta de soberbia, sin creernos nada acerca de lo que hagamos o de nuestras capacidades, acerca de nuestra propia disciplina, acerca de nuestro conocimiento. Si no pensamos así y solo trabajamos como instrumentos de Dios, entonces vemos las cosas de otra manera. Por eso decimos en Namaste, no yo, sino tú. Namaha, no yo, sino te, tú. Eso es. Hasta ese momento, hasta que eso no ocurra en nosotros y lo comprendamos, hasta que su yo o su ojo se abra en nosotros, solo tropezamos con nuestra grandeza, nuestra capacidad, nuestro hacer las cosas que son verdaderamente nada. En su nombre, Él vive. En su templo, Él vive. En Él, verdaderamente Él vive cuando abre sus ojos en nosotros. El momento en que abre sus ojos en nosotros, esto se absorbe en aquello, se funde en aquello. Una luz de una vela se funde en una bombilla que tiene el poder de 1000 velitas. Y esa vela, a su vez, esa luz, a su vez, no es nada ante la luz del sol. Por eso hay un dicho de que por muy sabios que seamos, no somos mejores que velas encendidas ante el sol. ¿Qué es una velita encendida ante el sol? ¿Puede acaso presumir de mandar sombra? ¿Qué es el sol y qué es una velita? Eso es lo que tenemos que recordar. Que no soy yo, es Él. Es el Señor, es Dios. Es Dios. Es lo que quiera, el nombre que le queramos dar, pero eso es lo que actúa. A través de nosotros, en nuestros grupos, hemos encontrado un nuevo maestro, un nuevo nombre, el nombre de máster o maestro. Bueno, no deja de ser otro nombre, ¿verdad? Así que llamémoslo Señor o maestro, pero ¿quién es el maestro? El único, uno maestro del universo es el maestro por excelencia. Los maestros que conocemos son todos seres que se han entregado por completo a sí mismos al maestro. Sea Maitreya, el Señor, o el maestro Sivivi, o todos los maestros a quienes veneramos en el altar. Todos ellos han dejado que el maestro por antonomasia trabaje a través de ellos. Por eso respetamos a los maestros. Ellos no pueden interponerse entre nosotros y el maestro. No pueden. De modo que nadie puede interponerse entre el maestro y el alma que venera. Eso es lo que exactamente dice Jesús.
los intermediarios no son necesarios. Entonces alguien le preguntó, ¿no eres acaso tú un intermediario? Él dijo, no lo soy. Yo me he convertido en un camino para que vosotros le veáis a él, no para que me veáis a mí. El verdadero maestro es el que orienta al estudiante hacia el maestro uno. Y cuando ese maestro uno abre sus ojos, nos convertimos también nosotros en maestros. De modo que por eso hay diferencia entre el maestro y un maestro. Que es la electricidad, es permitida, se la permite actuar a través de estas bombillas. La bombilla es un maestro, pero hay un tubo, una bombilla aquí, otra allá. Todas esas son unos maestros. Hay muchos maestros, pero una sola electricidad que ilumina a través de todas las bombillas. Esta es otra gran confusión en la gente, para la gente. ¿Dónde está la complejidad si hay, porque haya muchas bombillas? Si solo hay una sola electricidad por muchas válvulas o tubos o bombillas que tengamos. Pues nuestro problema es que solo nos quedamos con la bombilla y no con la electricidad, con las bombillas y no con la electricidad. Supongamos que esta bombilla hubiera terminado su trabajo y ya no funcionará y la otra está funcionando. ¿Sería de sabio sentarse bajo esta bombilla que ya no funciona? Pues eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos que ver dónde está la luz y luego seguirla. Pero porque nos quedamos apegados a la forma, nos orientamos hacia las formas a través de las cuales la luz brilla. Mientras hagamos eso, estaremos construyendo un fuerte muro entre nosotros y la luz. De modo que cuando Él abre sus ojos todo está claro. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos todo es oscuridad. ¿Qué podemos hacer en el entretanto? Esperemos, recemos, oremos. ¿En qué consiste nuestra plegaria? En que cuando miremos a cualquier persona, veamos al uno que hay en ella, hablemos con el uno que hay en ella, sonriámosle al uno que hay en ella, amemos al uno que hay en ella. Y eso es todo. En vez de hacer otras cosas, miremosle a Él. En el entretanto, esperemos y miremosle a Él y no nos miremos unos a otros. Llamémosle en todo para encontrarlo todo en Él. Esa es la manera. Este es el camino, no hay otro camino. Si así hacemos, la vida es un festival del carro, de la carroza, porque la vida se moverá como una hermosa y gran carroza. Siete jinetes mueven un carro de 7 ruedas. 7 jinetes. Esa es una plegaria que se encuentra en Isisimbelo, que viene de las raíces del Veda. Entonces vemos la belleza de la carroza universal cuando se mueve, que es guiada o movida por el Dios mismo. Pero
el Señor mismo, y nosotros disfrutamos de ver cómo se mueve esa carroza. Hay un festival en el mes de Cáncer, todos los años, en un lugar de los más antiguos de peregrinaje en India, que se llama Puri, en Orissa, que es otro lugar importante que visitar, que se llega en una noche de viaje desde aquí. Lo único es que a nosotros occidentales no nos dejan entrar en ese templo. Y allí, en el mes de Cáncer, se saca a pasear la carroza del Señor de Jagannatha, el Señor. Jagannatha. Jagat significa el universo y Natha es el maestro del universo, de modo que el festival del Señor del universo se celebra un festival durante 12 días en su honor del Señor del universo y se saca su carroza a pasear. Es una función, una fiesta enorme. Cientos de miles de peregrinos se congregan para disfrutar de ver mover a esa carroza, que parece como si no se moviera, pero se mueve. Y en 12 días llega hasta su destino. Esta es solo una réplica religiosa del concepto original de la carroza del sol girando en torno al zodiaco a lo largo de 12 signos zodiacales en torno al sol. De modo que se puede experimentar el festival de la carroza. Y si no es así, la vida se convierte en un festival de guerra. Así juega con las palabras kar y war. De modo que así quiere decir, la vida es una lucha, una pelea, cuando creemos que somos nosotros los que hacemos esto, hacemos lo otro. Pero la vida es un festival. Si dejamos que sea Dios el que hace las cosas y nosotros observamos lo que ocurre, y todo lo que nos ocurre es voluntad de Dios. Asumámoslo, aceptémoslo y sin embargo sigamos trabajando a pesar de ello. Sigamos trabajando y sintamos que es Dios el que actúa. Lo que nos venga, lo que no nos venga, es Dios. Todo el Bhagavad Gita, los 700 versos del Bhagavad Gita, el Señor dice, solo hay una cosa que puedes hacer, una sola cosa que puedes hacer, es actuar, hacer, obrar. No esperes resultados, no trabajes por los deseos, simplemente trabaja porque tienes que trabajar. Si trabajas así, conocerás el gozo de lo que está obrando, de lo que está haciendo la energía en ti, de lo que está obrando en ti, de lo que está haciendo la energía a través de ti. Esa es la práctica diaria del discípulo. Que en su nombre vivimos, en su templo vivimos, en él verdaderamente vivimos hasta que él abre su ojo en nosotros. En su nombre él vive, en su templo él vive, en él verdaderamente él vive cuando él abre su ojo, sus ojos en nosotros. En el entretanto, sigamos esperando y viéndole o mirándole a él en cada uno y en todos, y no mirándonos entre nosotros a nosotros. Entonces la vida será un festival de la carroza y no será un festival de guerra. Creo que esta es una buena meditación y llena de sentido para concluir este seminario en la que se han dado 18 meditaciones. Después de la meditación distribuiremos estos libritos
que contienen todas estas meditaciones. Hay uno o dos errores que os diré que tendremos que corregir. Gracias. La micro. Para que nos llegue a todos, no nos llega a todos, entonces si las parejas han recibido dos, uno lo pueden entregar. No entreguéis los dos, uno vale. Diga María Antonia, no sé si es María. En la meditación 20. Ok. Ya. En la meditación 20, en vez de la imagen de oro, hay que decir la imagen de Dios. Hay que escribir is the image of God, not the image of gold. G-O-D en lugar de G-O-L-D. Y con mayúsculas. Y dos hogazas. En la meditación 88 ha de ser cinco hogazas y dos peces. Se ha imprimido mal, diciendo 5 peces y 2 hogazas, sería 2 peces y 5 hogazas. 2 fishes and 5 loaves. Las corrijo todas las veces, pero siempre vuelven a los mismos errores. Esta es la 4ª vez que las corrijo. En el libro El Maestro Ike, Maestro de la Nueva Era, doy el quehacer diario con las instrucciones, las 35 instrucciones. Si uno las sigue, esas meditaciones darán los esperados frutos. Déjalo en la silla, por lo menos. Eso es. Déjalo más cerca. Así que asegurémonos de seguir esas 35 instrucciones y leer una meditación cada día. Eso es todo por esta vez. Os deseo una buena experiencia durante Guru Puja y un buen viaje de vuelta a casa. Gracias.